Vamos a hablar un poco aquí en Las Batuecas, junto a la ermita de San Antonio, fantástica ermita. Vamos a hablar un poco acerca de la confesión. Cuando hablamos de la confesión, entendemos la confesión de los pecados, y confesar los pecados significa ante una persona, normalmente desconocida, que puede ser un sacerdote, por ejemplo, contarle dónde uno ha metido la pata. Entonces esto nos suena chocante, nos suena desagradable, porque nos parece que no corresponde contarle a una persona que no nos conoce cosas tan íntimas, porque además de todo, si nosotros le contamos cosas muy íntimas, va a acabar teniendo, por así decirlo, control sobre nosotros. Entonces decimos, la institución, por ejemplo la iglesia, ya ha tenido suficiente control sobre todo como para que sigamos contando los pecados, ¿no? Y el concepto de pecado también. Veamos que el ser humano es un ser social, es un ser integrado al medio, y que para definirse, para saber quién es, necesita compararse con otros, necesita contrastarse con otras personas, con otros grupos, para saber quién es. De lo contrario, no tiene mucha noción de dónde está, hasta dónde es qué cosa. Entonces, hoy en día existe la figura del psicoanalista. Y en el psicoanalista, el psicoanalizado básicamente le cuenta al psicoanalista todo. Mirá, esta semana me peleé con mi mujer, esta semana, no sé, insulté a mi jefe, me deprimí porque no sé qué, fui a ver una película y me hizo mal, qué sé yo, lo que fuera. ¿Por qué le contamos al psicoanalista nuestras cosas? Ya alguna vez cuando hicimos el programa acerca de Mesmer y el mesmerismo, que se lo suele relacionar con esta energía que él llamaba, como le decía, como magnetismo animal, eso, magnetismo animal. Sin embargo, Mesmer era, como vimos en aquel programa de la espada de Damocles, mucho más que una suerte de hipnotizador. Mesmer, de lo que hablaba, era o lo que descubrió, era que cuando la gente encontraba cariño, contención, receptividad, se relajaba y mejoraba de enfermedades, mejoraba de angustias emocionales. Y cuando Freud y Breuer creo que era Breuer, su compañero, tomaron esta idea, les llamaron la curación por el habla. Ellos decían que cuando venía una mujer histérica, que en ese momento la histeria era muy normal, todo se achacaba a la histeria, básicamente eran mujeres que estaban por la sociedad, no sé, relegadas y puestas en un segundo plano, entonces estaban incómodas, nerviosas. Bueno, a eso se les llamaba histeria. Entonces ellos decían que cuando venía una mujer histérica y hacía la cura por el habla, es decir, contaba lo que le pasaba, se mejoraba. Y esa fue la base del psicoanálisis. Todo el psicoanálisis actual consiste en ir al psicoanalista y contarle lo que a uno le pasa. Y en el contar lo que a uno le pasa, pasan varias cosas. Por un lado, uno se escucha y uno se da cuenta de muchas cosas que no se daba cuenta en la vida cotidiana, sencillamente porque la vida cotidiana va muy rápido. En cambio, cuando uno se detiene a escuchar, descubre cosas. Entonces, al hablar, uno habla más lento de lo que piensa, a su vez uno habla y se escucha a la vez, y eso ayuda a que uno tome conciencia. Pero también, por otro lado, tiene que ver esta cura del habla con que si uno cuenta lo que a uno le pasa a otra persona, esa persona puede darle a uno el visto bueno. Muchas personas, no sé, cometieron actos que en su sociedad son castigables, punibles, y hasta que el día en que no lo cuentan, hasta el día en que lo cuentan, se sienten mal. Entonces un día confiesan,
pero no ante un sacerdote, ante el quien sea. Puede ser un amigo, un grupo, la esposa, no sé, a los hijos, a los compañeros de trabajo, lo que fuera. Yo aquella vez, no sé, me robé tal cosa. Yo aquella vez salí con fulana, ¿no? Es decir, ese contar ese hecho que supuestamente está prohibido o que no está permitido, liberó a estas personas. Entonces, la confesión, a nivel, ya hablando ahora del cristianismo, tiene también esa función. Si yo actué de una manera que mi sociedad y por lo tanto mi propia escala de valores no ve bien, y luego voy ante el sacerdote y se lo cuento, y él me da el perdón en nombre de Dios, bueno, se entiende que fui aceptado otra vez. Lo peor que le podía pasar a uno en el mundo antiguo era que lo exiliasen. Era mejor que te maten a que te exilien, porque fuera de tu pueblo no había nada, nadie te quería, no eras nadie. Hoy en día a uno, si lo echan de un país, va a otro, pero la pertenencia, sea en el país que sea, la pertenencia sigue siendo importante. Entonces, si yo voy y no me aceptan, no me quieren, no me valoran, porque justamente no me comporto como se debe, entre comillas, me voy a sentir mal. Entonces, es necesario que saberme aceptado, saberme querido, saberme valorado. Entonces, cuando cuento algo que me está pasando, algo que estoy sintiendo, algo que hice, y siento que al contarlo ese otro, a veces en nombre de un grupo, por ejemplo el sacerdote en nombre de Dios y por lo tanto en nombre de la vida entera, pues si te lo perdona Dios es como decir, te lo perdonaron todos, me dice, está bien, muy bien, no te preocupes. Tuviste un desliz con tu secretaria, bien, no te preocupes, estás perdonado. Hace tal penitencia y listo. Bueno, eso calma el alma. El alma son las emociones, los pensamientos, lo calma, obviamente, y el cuerpo, lo calma, es la sal. Entonces, el sacramento de la confesión, fuera de ser, de poder ser utilizado como una herramienta de control y manipulación social y política, que puede serlo perfectamente y es muy efectivo en eso, también es una herramienta de descompresión. Es lo que me permite a mí, mediante ese simple acto de confesar, de contarle a un otro lo que hice, lo que no hice, lo que no estaba bien y lo hice igual, no sé qué, o la reincidencia en algo, y recibir ese perdón, a partir de ese momento yo me siento liberado. Entonces la confesión tiene como función la descompresión de una sociedad. Que haya estos sacerdotes que confiesan a la gente, que reciben la confesión, y por eso esa confesión no debe ser contada nunca, porque si obviamente el que me va a perdonar lo anda contando, los demás puede que me juzguen y acabo peor. Entonces, esa es la idea de la confesión. Resulta ser algo muy sano. Hay gente que le paga al psicoanalista durante 30 años, o 40 o 50, solo para ir y contarle cosas. Y si no es psicoanalista y es psicólogo, no sé, gestáltico también, uno va y le cuenta lo que le pasa. Uno se lo cuenta al amigo. Y hay veces que hasta que uno no le contó a su amigo que tuvo un desliz con su secretaria, no a su esposa, a su amigo, uno no se siente liberado. Hasta que su amigo le dice, bueno, ¿qué va a hacer? Te entiendo, bueno, esas cosas pasan. O por el contrario, fantástico, sos un genio. O qué desastre, sí, la verdad que un desliz malo. Pero bueno, la vida continúa, no te preocupes. Ese es el perdón del otro. Es el perdón de la sociedad, es el perdón del grupo. Entonces, se lo contamos a amigos, se lo contamos a veces se lo contamos a Dios. Hablamos en voz alta y le decimos, Dios, mira, la verdad que estuve mal, hice esto, perdóname. Pero claro, que te perdone una persona con cara, ¿no?, y orejas para escuchar, es mucho más convincente a que te perdone Dios, que no, normalmente Dios no te dice, sí, no te preocupes, te he perdonado, no te lo dice. Entonces, convence más que te lo diga un sacerdote, un psicólogo o quien fuera. Por eso la confesión es una especie de contar al otro lo que uno es y de ser aceptado
por lo que uno sea lo que sea que es. Así que bueno, podemos ver esa confesión con otros ojos. Sé que se usa mucho como herramienta y se ha usado de manipulación social y política, pero también puede verse de esta otra manera, como una especie de descompresión. Y, y ahí se evidencia, tanto como la resistencia de ir al psicólogo, también la resistencia de ir al sacerdote y contarle cosas personales, porque uno dice, ¿y este qué va a hacer con lo que le cuento? A ver si lo utiliza para otra cosa o después me mira mal porque fui y le dije que hacía o hice tal o cual cosa. Pero por eso la idea es la neutralidad y el secreto, tanto del psicólogo como del sacerdote. Por eso ambos hacen eso, o del amigo. Uno no le cuenta su intimidad a cualquier amigo, las metidas de pata, que sabe que después se lo va a contar a todo el mundo. Se lo cuenta a ese amigo que sabe que ahí muere, que es una tumba. Porque uno podría no contarlo. ¿Por qué lo cuenta? ¿Por qué no se lo queda directamente? Porque no puede vivir con ello. Porque uno necesita el perdón y la aprobación. Y como el grupo, desgraciadamente, está afuera, en el sentido de que también está dentro como la conciencia, como la memoria o como la idea de Dios, pero convence más de carne y hueso. Entonces, la confesión, como uno de los sacramentos, por ejemplo, en este caso del cristianismo, cumple esta función liberadora para una sociedad. Para pensarlo. Desde aquí, desde las Batuecas. Miren, qué precioso.